Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Ingeniería para Todos. En esta oportunidad vamos a reparar bombillos ahorradores. Los temas que vamos a ver son los siguientes. Primero vamos a ver las partes de un bombillo ahorrador, los componentes de la tarjeta electrónica de un bombillo ahorrador, diagnóstico de fallas, técnicas de reparación, diagrama electrónico de un bombillo ahorrador, medición de componentes electrónicos de un bombillo y algunos tips para la reparación. Las partes de un bombillo ahorrador. Como podemos ver en la imagen, vemos que el bombillo internamente consta de una tarjeta que está conectado a su vez por unos filamentos del tubo que son los que mandan la corriente al bulbo de vidrio. Como podemos ver, cada bulbo cada filamento, consta de dos alambres, como lo podemos ver en la imagen. En esta otra podemos ver los componentes electrónicos que consta un bombillo ahorrador, como son la bobina de toroide, la bobina de choque, los inductores, capacitor electrolítico, es el capacitor más grande. Tenemos también los capacitores de cerámica, tenemos resistencia, diodos, transistores. Diagnóstico de falla. Los bombillos ahorradores poseen dos partes, la parte del bulbo y el circuito oscilador o la placa. Si la sección de vidrio se quema o parte, no se podrá reparar a menos que se consiga una parte de bulbo de vidrio de otro bombillo. Sin embargo, le quedarán los componentes de la placa para futuras reparaciones. Es importante guardar los componentes, ya que eso nos pueden servir para cambiar otro componente en otra tarjeta de otro bombillo. Sin embargo, si la sección de vidrio o lámpara está buena, el problema está en el circuito. Si el problema es que la luz parpadea, no enciende, luz tenue o que se apaga la luz después de pocos segundos. Aquí podemos ver un bulbo dañado, vemos que tiene unas marcas negras. Eso nos indica que ya se va a quemar el bombillo. Es bueno, si uno va a reemplazar este tipo de bombillo, cambiarlo por unos que no tengan estas marcas negras. También es importante fijarse cuando destapamos un bombillo si tienen algunos condensadores, como vemos en la imagen, que se encuentran un abultamiento. Esto indica que el condensador está en mal estado y hay que cambiarlo por las mismas características del componente. También podemos ver si tenemos una resistencia calcinada o quemada, también la podemos cambiar para salir de la falla. Prueba de conductividad de los filamentos. Esta prueba se hace ya que cuando destapamos un bombillo no sabemos si está dañada la tarjeta o el bulbo de vidrio, como lo expliqué. Entonces medimos la continuidad, nos dice que separe el bombillo en la sección de la lámpara y la sección del circuito. Quitamos los alambres que vienen del bulbo, los quitamos de la tarjeta. Probamos los conectores de la lámpara con un multímetro con prueba de conductividad en ohmios. Si está en buena condición, podrás ver de 20 a 40 ohmios o escuchar el corto bip del multímetro. Ambos pares de pines deben de estar bien. Si es así, entonces inicia el chequeo de la tarjeta o el circuito. Si no sucede que el bulbo está bueno y la tarjeta está mala, si probamos otra tarjeta que esté bien, en buen estado, podemos cambiar la tarjeta que está en mal estado por una buena y con eso arreglaríamos el bombillo. Y otro punto claro es que cuando cambiamos una tarjeta puede estar
la tendríamos que adaptar en muchos casos con cinta plástica, cinta adhesiva, para que quede la tarjeta calce en el circuito, ya que en el bulbo, porque ya uno saca la tarjeta con la parte el zócate que va incrustado en la tarjeta. Entonces se cambia esa pieza y se conecta al bulbo. Entonces hay veces que queda más pequeña o más grande, entonces es bueno adaptarla y le podemos colocar cinta plástica para que queden las dos piezas juntas. Aquí podemos ver un circuito de ejemplo de un bombillo ahorrador. Podemos ver la alimentación de 220 o 110 dependiendo de nuestro país de origen. Vemos que empezando tiene un fusible, tienen un puente rectificador, a veces son un puente rectificador o 4 diodos. Más ahorita le explicaré cómo medir cada componente. Tenemos también en la entrada un capacitor electrolítico. Este es el de más gran tamaño, que en este caso es de 10 microfaradios. Les recuerdo que el símbolo del transformador, que tiene bobina primaria y secundaria, en algunos casos es toroidal. En el que parece un transformador es en la mayoría una combinación de bobinas sola. El circuito se compone de dos partes: la rectificación y la oscilación. Los dos diodos y los dos capacitores hacen la función de rectificar la señal en continua. Los transistores se activan uno a la vez para hacer la oscilación. Activan la bobina toroidal con la secundaria. El toroidal y las bobinas solas casi no se dañan. Lo que más se dañan son los transistores, los capacitores, los diodos y la resistencia. Aquí podemos ver que al final del circuito tenemos en este caso un capacitor de acople que acopla los filamentos de la lámpara, de los dos filamentos con los que tienen los dos alambres. Medición de componentes electrónicos de una tarjeta de bombillos ahorradores. El primer componente que vamos es la resistencia. Las resistencias se miden en ohmios y es necesario aprender el código de colores para poder determinar cuál es su valor. La prueba de resistencia es muy simple. En el multímetro o polímetro seleccionen la escala de ohmios que no sea inferior a la resistencia que se va a probar y las puntas de prueba, y asegúrese de que la lectura del multímetro sea de 0 ohmios. Si no lo consigue, significa que su tester está mal calibrado. Y procedemos a medir y nos da la lectura de ohmios. Debe estar cerca de los valores que nos da con el código de colores y con el multímetro. Para medir un diodo, medimos en continuidad. Ponemos la escala de diodos como vemos en esta imagen y medimos con una posición no nos dará continuidad, y cambiando de polaridad el diodo o los cables, que sería polarización directa, nos dice que conduce y nos da un valor más o menos aproximado de 560 en el multímetro. Los transistores, por lo general, los transistores en la tarjeta de los bombillos ahorradores es de 13001. Buscándolo en el datasheet, ese código nos dice que son de tipo NPN, o sea que lo que tenemos que hacer es probarlo como un transistor NPN. Aquí vemos que el arreglo nos dice en el datasheet que es de emisor, colector, base. Vemos que el 1 es emisor, el 2 es colector y el 3 es la base. ¿Cómo lo medimos? La forma de medirlo es la siguiente. Como en este caso es un transistor NPN, NPN significa, yo lo veo así de esta manera, que no penetra,
que sale la flecha, como podemos ver en el emisor. Aquí tenemos el base, el colector y el emisor. Vemos que cómo distinguimos que es es emisor, porque es tiene la flecha que sale o entra en este caso. La flecha es la que indica el emisor. Entonces sabemos que NPN porque no penetra, pues sale la flecha hacia afuera. Y cuando es PNP decimos que penetra la flecha, entra al transistor. Entonces es una forma de distinguir los transistores NPN o PNP. Entonces primero medimos la base y el emisor, ponemos la base, el positivo, y el emisor con el negativo, y nos da un valor. Luego cambiamos de base a colector, nos da el mismo valor. Al cambiar de polaridad, colocar en la base el negativo y el emisor el positivo, nos debería dar el valor inverso, ya que esto es como si estuviéramos midiendo dos diodos. El transistor es como si fuera una unión de dos diodos, entonces se miden de igual forma que los diodos, pero serían dos diodos. Entonces, con el negativo medimos en el tercer paso con la base, y en el positivo el emisor, y luego cambiamos igual manera con el colector y no nos debería dar ningún valor. En el primero nos dio un valor, y en la otra forma, invirtiendo los cables, no nos da un valor. Esa es la forma de probar los transistores NPN, y PNP es lo inverso a los NPN. Para medición de un capacitor, con un capacímetro podemos medir, o también se podría medir con un multímetro analógico. Veríamos que al colocar el capacitor en el multímetro, veríamos que se carga, y luego al invertirlo se descarga el capacitor, ya que la aguja se mueve al lado cero, y cuando se está cargando se va al lado positivo. Y con un capacímetro nos daría exactamente, aproximadamente, por la tolerancia de los capacitores, sabríamos el valor del capacitor si está en buen estado. Los puentes rectificadores son la unión de cuatro diodos, como vemos en la imagen. Lo que deberíamos hacer es medir ver la señal. Por lo menos aquí tenemos el lado positivo y un lado de AC. Veríamos que en un lado del positivo y uno del AC nos daría continuidad, y invirtiéndolo no nos daría continuidad. Y ahí de igual forma con el otro lado, así mediríamos cada uno de los diodos del puente rectificador. Tips para reparar bombillos ahorradores. El toroide y las bobinas casi no se dañan. Los que más se dañan son los transistores, capacitores, los diodos y la resistencia. Con el esquema del circuito se puede ver los componentes que están cerca del componente que se está midiendo, y así se debe que el valor debe medir, y con esto no se desconecta todos los componentes. O sea que con el esquema ya sabríamos si tiene un componente cercano que nos interferiría con la medición, entonces tendríamos que desconectarlo. Si un componente nos mide en corto, podría ser que está en serio en paralelo con otro componente. Mejor es sacar un pin de uno de los componentes que está en serio en paralelo, para así realizar una buena medición. También es importante visualizar primero si se ve un componente dañado, como lo expliqué anteriormente, cuando vemos un capacitor que se encuentra abultado, o puede haber también una resistencia quemada. Chequear si el bombillo tiene una resistencia al principio del circuito. Esa resistencia se usa como fusible y a veces se daña y no prende el bombillo. Por eso es importante revisar esa resistencia pequeña en la entrada del circuito. Bueno, esto fue todo el video. Espero que le haya sido de su agrado.
Si tienen algún comentario, alguna duda, pueden dejarla en la caja de los comentarios. También los invito a mi página web ingenieriaparatodos.com, donde podrán encontrar mucha información relacionada a electricidad, electrónica, instrumentación mecánica e informática. También, si quieren aprender más sobre reparación de equipos, en mi canal de YouTube tengo varios videos de reparación de equipos como televisores, radios. También tengo un video bien explicado de cómo reparar tarjetas electrónicas. Y tengo otro tipo de cursos del mismo tema. Bueno, esto fue todo. Me despido. Hasta la próxima. Chao.